Ok, perfecto. Bien, buenos días a todos los miembros de la Cátedra Historia Europea Medieval. En el día de hoy tenemos la primera sesión de cátedra abierta, en donde tenemos un invitado muy especial para mí en mi calidad de profesor, que es el profesor Martín Ríos Saloma, quien nos está acompañando desde la Ciudad de México. El profesor Ríos es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2. Cursó hace no mucho tiempo la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó la maestría y el doctorado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad está ejerciendo su actividad docente en la licenciatura y también en el posgrado en Historia de la misma UNAM, y actualmente coordina el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Entre los reconocimientos, ha recibido la medalla Gabino Barreda al mejor expediente académico de la licenciatura en el año 1998 y el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos el año 2013. Autor de varios libros, entre ellos La Reconquista, una construcción historiográfica, siglo XVI al XIX, publicado el año 2011, y La Reconquista en la historiografía española contemporánea, un siglo de investigaciones, publicado el año 2013. Ya en el último tiempo publicó el libro El mundo de los conquistadores el año 2016, y su última publicación es Guerra Santa y Cruzada en el Estrecho Peninsular, el año 2017, a los que se suman numerosos artículos especializados y de divulgación vinculados con la historia y la historiografía española, así como con la conquista de Nueva España. Es un honor tener al profesor Ríos Saloma en la primera sesión de cátedra abierta de este curso Historia Europea Medieval, un espacio construido desde este curso para toda la comunidad de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Autónoma de Chile. Así que, profesor, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a usted. Sin embargo, el director de carrera quiere dar también unas palabras de bienvenida y saludo a todos los miembros. Muchísimas gracias, Martín. Es para nosotros un honor tener al profesor doctor Martín Ríos Saloma, principalmente porque sus investigaciones en el área historiográfica sobre la Edad Media y específicamente este particular periodo de la Reconquista son la vanguardia que se está llevando a cabo en cuanto a este tipo de investigaciones. Por lo mismo, como lo planteaba, es un honor para nosotros contar con su presencia. Agradecemos, sabemos que es muy temprano allá en México y por lo mismo también agradecemos doblemente esta labor. Agradezco también al profesor Martín Lara, quien muy preocupado por el conocimiento que tengan nuestros estudiantes de historia europea medieval, nos ha congratulado con su participación, doctor. Por lo tanto, no sin más preámbulo, digamos, le doy paso para que pueda presentar su respectivo tema historiográfico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor director, al doctor Francisco Gallegos por esta amable acogida, por supuesto al profesor, al doctor y amigo, ante todo, Martín Lara Ortega, quien tuve la ocasión de conocer en mi segunda estancia en Chile, hace ya me parece que fueron unos 5 años, que muy gentilmente me acogió y me mostró la ciudad de Santiago. Bueno, pues hemos mantenido el contacto y de verdad que ha sido pues una gran sorpresa encontrarme el correo de invitación para poder charlar con todos ustedes esta mañana. Y si algo bueno ha traído la pandemia, que ha traído muchísimas cosas malas, pero algo bueno finalmente es la posibilidad de conectarnos, de poder dialogar en última instancia a través de estos sistemas de comunicación e ir constituyendo o incrementando
nuestra red académica, nuestros vínculos y sobre todo que nuestros alumnos de cualquier país que sea, que puedan beneficiarse finalmente del conocimiento de los amigos y de otros colegas. Y bueno, confío en que también tengamos la ocasión de hacer recíproca la invitación y que en algún momento Martín, Francisco, pues puedan charlar con los colegas, con los alumnos también de la UNAM. Efectivamente es un poquito temprano aquí en Ciudad de México, son las 6:30 de la mañana. Eso no lo digo por martirio ni mucho menos, sino porque la Ciudad de México conserva los paisajes sonoros desde el siglo XVIII, de tal manera que les ruego a nuestros estudiantes que nos acompañan que no se sorprendan si comienzan a escuchar una serie de ruidos, campanas y demás, pero bueno, es parte del inicio de la vida en la ciudad. El día de hoy que vamos a charlar a propósito de la Reconquista, el profesor me había ofrecido la posibilidad de enviarle un PowerPoint, pero bueno, reflexionando pensaba que finalmente entre que le digo la siguiente, devuelve por favor y tal, podría ser un poco complicado. De tal manera que voy a volver al more antiguo, cuando simplemente se hacía la exposición oral, también entendiendo que este sistema del Teams puede ser una especie como de programa de televisión o para los alumnos que tienen apagada su cámara casi como un programa de radio. Así que vamos a intentar jugar, ¿no?, con esa metáfora de la radio, de la televisión, para hacerlo más sencillo y más llevadero. Así que, chicas, chicos, en esta ocasión no tendremos PowerPoint, pero sí que haremos apelación a su imaginación, a esa imaginación histórica. El tema de la Reconquista es un tema realmente fascinante y es un tema complejo a la vez. ¿Por qué? Porque con el término Reconquista se hace alusión al menos a 5 aspectos de la vida histórica medieval española. En primer lugar, al momento preciso, una fecha a lo largo del tiempo, en la cual alguno de los monarcas hispanocristianos conquistó alguna ciudad peninsular, es decir, la reconquista de Toledo en el año 1085, la reconquista de Sevilla en 1248, o bueno, la última que hicieron los Reyes Católicos, la de Granada en 1492. Y a partir de allí comienzan los problemas, porque como ese proceso de recuperación de las tierras sobre el Islam se prolongó a lo largo de prácticamente 7 siglos, el término reconquista se ha utilizado también para caracterizar a todo un periodo histórico, a una época histórica. Entonces ya tenemos que es un momento preciso en la historia, que es una época histórica, que además se identifica en buena medida con la totalidad del periodo medieval, deformando un poquito esa realidad histórica, porque realmente, pues si nos atendemos a lo que ocurre en el resto de Europa, la Edad Media arrancaría con el fin del mundo romano y la presencia, el establecimiento de esos reinos germánicos en el continente europeo. Y eso ocurrió prácticamente, pues como el resto del Imperio Romano, en el siglo V, a partir del año 476. Y la invasión islámica tuvo lugar solo 2 siglos después, en el año 711. Por lo tanto, ese periodo visigodo quedaría fuera, en realidad, de la Edad Media tradicional. Una tercera utilización que se ha hecho del término reconquista es para hacer referencia a la ideología política y religiosa que se constituyó en los reinos cristianos del norte peninsular, que legitimaba precisamente esa expansión militar hacia el sur. Y esa utilización ideológica, por supuesto, pervivirá hasta el final de la Edad Media, hasta la Baja Edad Media, con la conquista de Granada, pero va a quedar ahí latente, ¿no?, para justificar y legitimar otros procesos de conquista militar, como por supuesto la conquista del continente americano, que se planteó como la continuación de esa reconquista, dado que Dios premió a los reyes católicos y luego a sus sucesores como resultado de haber triunfado en contra del Islam. Y luego vendría una cuarta acepción del concepto reconquista. La utilización política que se hizo en el siglo XX para hacer referencia al movimiento político y militar del dictador Francisco Franco, que presentó su alzamiento en contra de la República como una nueva reconquista en contra de los grupos comunistas, de lo que él llamaba en última instancia los rojos, y por lo tanto pues asimiló ese pasado medieval con un elemento contemporáneo.
Y un quinto aspecto, finalmente, es el de concebir a la Reconquista como una categoría historiográfica, es decir, como una categoría de análisis que nos permite analizar de manera mucho más clara las realidades medievales. El problema con el concepto de Reconquista fue que en realidad en la documentación medieval, tanto en las crónicas como en esos documentos de archivo, realmente no aparece el término Reconquista. Y cuando lo ha hecho de forma muy tardía en el siglo XI y apenas por ahí un verbo en latín, pero que realmente no tenía las implicaciones ideológicas que le conocemos ahora. Y haciendo la investigación, que ese fue el tema de mi tesis doctoral, encontré que el concepto de Reconquista aparecía realmente a finales del siglo XVIII en un contexto ilustrado, en una obrita de José Ortiz y Sanz, un ilustrado valenciano, en la cual para hacer referencia a esa recuperación de las tierras empleaba por vez primera en 1798 el término Reconquista. Entonces, como ven, es un término muy tardío. Curiosamente, no sé si escuchan la campana que aparece por ahí. Curiosamente, el término Reconquista, según la Real Academia de la Historia, la primera vez que se utiliza con la acepción de recuperación de un territorio perdido fue en la obra de un autor que ustedes conocen muy bien, el jesuita Alonso de Ovalle, en su Historia del Reino de Chile. De tal suerte que hablando sobre esas guerras entre la corona española y los indígenas mapuches del sur, en algún momento explica que los mapuches avanzan hacia el norte y que por lo tanto la corona tiene que reconquistar esos territorios perdidos. Y a partir de ahí, bueno, pues el término fue penetrando lentamente en la literatura, en la historiografía española, hasta que se consolidó, ya les digo, apareció a finales del 18 para hacer referencia a esa guerra en contra del Islam peninsular. Resulta muy interesante que en realidad el concepto de reconquista entonces se consolidó a lo largo del siglo XIX. Una primera utilización tuvo que ver con la invasión napoleónica a España en 1808, cuando con el objetivo de aglutinar los distintos territorios y a la población española en contra de ese nuevo enemigo que eran los franceses, se apeló a toda una serie de imágenes forjadas desde la Edad Media en contra de ese enemigo externo, de ese enemigo, en este caso ateo, ¿no? Que como los musulmanes pues eran falsos cristianos, etcétera, etcétera. Y poco a poco fue compenetrándose con el término que se utilizó prácticamente desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX, que fue el término restauración. Ahora volveremos sobre él y nos dedicaremos una parte obviamente importante a hablar sobre esa restauración en la Edad Media peninsular, pero quedémonos en el siglo XIX. En 1854, el historiador español Modesto Lafuente redactó una historia general de España conforme a los criterios propios de la época, es decir, a partir de documentos, pero también en un ambiente pues, muy nacionalista y muy romántico. Y fue precisamente Modesto Lafuente quien dio carta de naturalidad al concepto de reconquista, dado que la definió en esta historia general de España como el proceso de ensanchamiento de las fronteras de los reinos hispano-cristianos. Entonces, eso nos lleva a hacer referencia también al concepto de frontera que sí existía en la Edad Media y que vemos reflejado en la cronística, particularmente castellana. Lo interesante de la obra de Lafuente fue que por sus características se convirtió en el gran referente decimonónico de la historia de España, que superaba a la vieja historia de Juan de Mariana. Y por lo tanto, y con base también en la necesidad de construir a esa nación moderna que quería ser la España del siglo XIX, utilizando el relato de Lafuente se fueron creando una serie de imágenes icónicas que fueron poniendo rostro a esos héroes de la Reconquista. Y fue en ese contexto donde apareció una imagen, no sé si encuentro el chat por aquí, se los voy a escribir a ver si soy capaz de, aquí está el chat ya me está escribiendo, vamos a usar el chat de pizarrón. Una obra
llama Pelayo en Covadonga, muy de mediados del siglo XIX, en la cual se representaba por vez primera a Pelayo como un jefe visigodo, ¿no? Puesto sobre la peña de Covadonga y acompañado obviamente de un arzobispo que hacía las veces obviamente de representante de toda la iglesia. Y por lo tanto ahí se nos daba ya una primera imagen de esa reconquista. De forma prácticamente paralela a la creación de esta imagen, otro artista plástico, en este caso Jorge, ¿sí? A ver si lo escribo bien, ¿sí? Realizó, no, perdón, Jorge Panucci, realizó una escultura que fue colocada en el pórtico de la Real Academia de la Historia, una escultura enorme de mármol, por supuesto, que quería significar evidentemente que el origen de esa nación española que se estaba constituyendo se encontraba en el siglo VIII y particularmente en la Reconquista. El problema vino en el año 1876, cuando ese primer experimento republicano español fracasó. La Primera República Española fue una auténtica aventura en todos los sentidos, que pretendió cambiar las estructuras profundas del Estado español, pasando obviamente de la monarquía a un sistema republicano, transformando el papel que iban a tener las élites, ¿no? Económicas y nobiliarias, para ser desplazadas por unas clases medias que iban ascendiendo al poder, donde se presentaba por vez primera la laicidad del Estado como una realidad frente a un Estado que se había nombrado a sí mismo confesional prácticamente desde el siglo VI. Es decir, el primer experimento republicano significó una serie de rupturas radicales, ¿no?, respecto a la tradición española. Por lo tanto, cuando los grupos conservadores encabezados por Cánovas plantearon la restauración de la monarquía española en la figura de Alfonso XI, el hijo de Isabel I, ese proyecto político fue nombrado precisamente como restauración, haciendo alusión al término que a lo largo de toda la Edad Media se había empleado para hacer referencia a ese combate contra el Islam y a la restauración de la totalidad, perdón, de la soberanía sobre la totalidad del territorio peninsular. Entonces, ahí fue cuando el concepto de reconquista adquirió realmente su dimensión con la que lo conocemos hoy en día. Porque, claro, no podía haber realmente dos restauraciones, la restauración medieval y la restauración contemporánea, dado que la restauración que se hacía en la figura de Alfonso XI era realmente la restauración, y así conocemos ese periodo de la historia española hoy en día, ¿no? La restauración iría de 1878, que se restaura la monarquía, hasta prácticamente los años 30, cuando se proclama la Segunda República Española. Un poquito antes, quizás, con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y entonces fue a partir de allí, cuando el término reconquista aparece ahora sí en todos lados, y por todos lados quiero decir las obras eruditas, las obras de divulgación, las obras destinadas a esas clases populares, ¿no?, que quieren ser incorporadas a los proyectos educativos del siglo XIX en las artes plásticas. Y por supuesto llega consolidado al siglo XX, y la conmemoración del cuarto centenario de la conquista de Granada en 1892 significó un momento idóneo para proclamar y reafirmar esos valores reconquistadores, que serían los valores tradicionales de España, es decir, una España católica, confesional, conservadora, monárquica, ¿no? Entonces se entiende perfectamente que Franco, durante la guerra civil, haya recuperado ese discurso reconquistador para enfrentarse a aquellos grupos que él consideraba que estaban desviando España de sus raíces y de sus tradiciones. Y bueno, pues así pasó el término reconquista hasta el siglo XX, y ha sido solo en tiempos recientes cuando muchos colegas historiadores hemos deconstruido ese concepto reconquista
con el objetivo no de hacer una iconoclasia, ni mucho menos, sino realmente de analizar lo mejor posible esas realidades peninsulares. Y ello obedece a que finalmente el concepto de reconquista está sostenido por una ideología particular, no solo la de franquismo, es una ideología realmente muy difundida en el ámbito español, según la cual pues España existía prácticamente desde tiempos visigodos y la España contemporánea, la del siglo XXI, pues es la misma España del siglo V y eso, como ustedes pueden constatar, no es así. Y ello significa entonces que la reconquista, si la utilizamos sin una crítica, nos impide ver que realmente la península ibérica no era la España de hoy, que se trataba más bien de un territorio constituido por múltiples reinos, el reino de Asturias, el reino de Galicia, el reino de Castilla a partir del siglo XI, el reino de Navarra, el reino de Aragón, los condados catalanes, el reino de Portugal, por supuesto, que siendo cristianos tenían evidentemente numerosos conflictos entre sí y por lo tanto la lucha contra el Islam era solo uno de los aspectos de esa vida medieval. Por otra parte, hablar del término reconquista nos impide ver las diferencias en la temporalidad medieval, porque si lo utilizamos como se hizo en el siglo XIX, asociándolo a toda la Edad Media, parecería que en verdad desde el siglo VIII, que tuvo lugar el alzamiento de Pelayo en Covadonga, hasta el siglo XV, con la conquista de Granada, lo único que hicieron esos cristianos pues, fue combatir contra los musulmanes, cuando evidentemente hicieron otras muchísimas cosas. Y tercero, pues nos impide ver, o nos impediría ver que efectivamente no hay una continuidad dinástica desde el siglo VIII hasta el siglo XXI, como pretende la monarquía, sino que efectivamente pues ha habido distintas rupturas dinásticas, numerosas familias que han accedido al poder, conflictos entre las familias, conflictos entre los reinos. De tal manera que ante la imposibilidad de utilizar de nuevo el término restauración, por cuanto el concepto de reconquista está realmente instalado en esa historiografía y todos más o menos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de reconquista, sí que me parece necesario ser muy consciente de la propia historicidad del concepto de reconquista y de los problemas que implica su utilización no crítica. No sé si alguno de los muchachos y las muchachas que nos acompañan tendrían alguna duda al respecto o querían hacer algún comentario antes de pasar a la parte medieval. Pueden animarse tomando el micrófono o escribiendo su pregunta en el chat. Sí, puse aquí que están bienvenidas las preguntas de forma oral o de forma escrita por el chat, ¿ya? Así que, estimados estudiantes, está abierta la posibilidad a cualquier tipo de pregunta o comentario. Yo tendría una pregunta, tal vez. Por favor. Sí, me parece muy particular la versión que está tomando Martín en la medida en que, bueno, nuestra construcción histórica acá en Chile siempre habla del mundo de frontera, sobre todo el proceso de frontera, sobre todo dentro del periodo colonial, con los mapuches sobre todo. Ahora me parece que el término de la reconquista, como tal vez muy malamente yo lo tenía pensado, que era esta frontera entre el mundo cristiano, tal vez el mundo islam, en realidad son varias fronteras. Sí. Son las fronteras que se proponen a partir de los reinos, que no existe, como tú dices, una España unida, sino que son distintas. Eso. Distintas fronteras. Exactamente. Y ahí me parece que una de las cosas más interesantes que hemos podido reflexionar, sobre las cuales hemos podido reflexionar con motivo ahora del 5º centenario de la conquista de México, por ejemplo, es comprender ese proceso de conquista y colonización de América como una continuación, sino de la reconquista, ensanchamiento de esas fronteras de los reinos peninsulares y particularmente de Castilla. Y me parece que si insertamos ese proceso de conquista de América en esas dinámicas de larga duración, se entiende y se explica mucho mejor por qué a lo largo de todo el siglo XVI y del siglo XVII esas fronteras de la monarquía hispana se van expandiendo tanto hacia el norte como hacia el sur de nuestro continente.
Y en ese sentido, me parece también que fue muy simbólico que para las dos ciudades fronterizas, es decir, Querétaro en la Nueva España y Santiago en el Reino de Chile, se utilizara el nombre del santo protector de la monarquía para definir que efectivamente ahí empezaban las fronteras, ¿no?, hacia el norte y el sur, y todo lo que estaba dentro de Santiago de Querétaro y dentro de Santiago de Chile, o sea, en ese espacio tan amplio de nuestro continente, pues es donde estaba la cristiandad, la civilización y evidentemente el poder del rey, no sería el de Felipe II. Pero sí, efectivamente, no sé si podríamos hablar de una continuidad de la Reconquista, no lo creo, pero sí de la continuidad de un proceso de expansión de fronteras sobre el cual volveremos ahora, ¿no?, que retomaremos. Bueno, si no hay una pregunta de Benjamín. Dice, ¿cómo verán los musulmanes este proceso de reconquista española? Benjamín, te pregunto yo a mi vez, ¿los musulmanes de la Edad Media o los musulmanes de hoy en día? Porque son dos musulmanes distintos. Puedes hablar, Benjamín, si quieres, no hay problema. Sí, o sea, al principio yo la veía desde los musulmanes de la época, pero igual me parecería interesante si es que pudiera explayarse acerca de cómo lo ven hoy, si es que pudiera. Claro. Muchas gracias, Benjamín. Voy a dejar la primera parte porque ya verás que se irá respondiendo conforme avance en la exposición. Te contesto la segunda. Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre, de hace ya prácticamente 20 años, como bien sabes, ha habido una corriente de islamismo integrista, radical, que efectivamente ha planteado esa lucha en contra de los cristianos, a los que hay que exterminar o en todo caso convertir al Islam. Y una de esas corrientes muy vinculada al Queda sí que propone la reconquista de Al-Ándalus, ¿no?, y entiende como ilegítima la presencia de los cristianos en el territorio andalusí y por lo tanto habría que recuperar esas tierras, ¿no?, para el Islam. Afortunadamente es una corriente minoritaria, muy radicalizada, pero junto a esa corriente más radical tenemos unas políticas implementadas, por ejemplo, por la Casa Saudí, que es la que ha financiado la constitución de distintas mezquitas en el Reino de Granada, de tal manera que, claro, esos saudíes que tienen mucho dinero porque tienen mucho petróleo, han ido asentando, pongamos las de puente, ¿no?, en esa sociedad española, bueno, muy simbólicamente recuperando esos espacios que ellos consideraban propios del Islam. Entonces, pues sí que hay ahí una serie de problemas. ¿Qué ocurre con los musulmanes que viven en la España contemporánea? Pues sí que tienen problemas, porque imagínate si toda la población española que nació entre el periodo del franquismo y el inicio de la democracia a finales de los 70, principios de los 80, aprendieron en la escuela que los musulmanes eran los malos, que les habíamos expulsado, que había que combatirlos y demás, pues tú imagínate lo que ocurre cuando esa población norteafricana se ve obligada a emigrar, pues por todo lo que conocemos, el hambre, la guerra, tal, buscando en España unos nuevos horizontes vitales, pues se enfrentan con una cultura que se ha construido precisamente por oposición al Islam, de tal suerte que pues hay conflictos de todo tipo. A veces son simplemente conflictos lingüísticos y a veces, bueno, pues como bien sabemos todos, han llegado a ser episodios de racismo terrible. Así que, pero bueno, también la gente tiene que convivir finalmente y tiene que pasar la vida lo mejor que puede. Así que lo que te encuentras hoy en día, sobre todo en esos barrios periféricos de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona, pues son a las tiendas, a las carnicerías, por ejemplo, digamos, normales, cristianas, entre comillas, y 2 manzanas para allá, la carnicería que no te vende cerdo y que sigue vendiendo animales que han sido sacrificados según las fórmulas islámicas, por ejemplo, ¿no? Y al final, bueno, pues ves a la señora caminar con su velo y a la señora española con su minifalda prácticamente en el mismo autobús. Así que, bueno, pues son esas formas finalmente también de convivencia. Me pregunta Catalina si existe algún otro grado de contacto entre musulmanes del continente americano durante el proceso de llegada de los españoles a América. Bueno, efectivamente una de las cosas en las que puso mucho cuidado la monarquía era en que no pasaran musulmanes a América. Técnicamente, cuando se descubre
América, pues han sido conquistados los musulmanes, a los cuales se les permitió, los musulmanes del Reino de Granada, a los que sí se les permitió mantener su religión como parte de esas capitulaciones de entrega de la ciudad. Pero a principios del siglo XVI prácticamente han sido convertidos todos por la fuerza, en multitud, en masa, y esos musulmanes ahora se conocen como moriscos, es decir, musulmanes que han sido bautizados y por lo tanto ya son cristianos, pero como ustedes podrán imaginar, en la inmensa mayoría de los casos no fue una conversión voluntaria, decidida, sino una conversión forzada. Y por lo tanto, para evitar que ese problema de una falsa conversión se expandiera por América, hubo muchísimas limitantes para prohibir el paso a América. Una de ellas fue, por supuesto, la demostración de la limpieza de sangre. Por lo tanto, no digo que no haya, los hubo, pero fueron realmente muy poquitos. Quizá la influencia islámica más importante se puede ver a través de los tratados de marinería, ¿no?, que van a impulsar esa carrera de las Indias. Un colega de la UNAM, de origen argentino, ha estudiado con mucho detenimiento esa presencia islámica en América en el siglo XVI. Se llama Hernán Taboada. Pueden encontrar su libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. No sé si hay alguna otra preguntita, y si no, bueno, pues hacemos ya nuestro salto cualitativo, viaje en el tiempo a la Edad Media. Bueno, veo que no hay más. No, gracias a ti, Catalina. Bueno, vamos a situarnos entonces en la Edad Media y vamos a preguntarnos como línea rectora si efectivamente hubo una reconquista en la Edad Media hispánica. Y entonces eso nos tiene que llevar a hablar, por supuesto, del final del mundo romano, que como ustedes saben fue un final largo, prolongado a lo largo de los siglos, pero vamos a situarnos en el año 410, cuando los bárbaros han saqueado la ciudad de Roma. Lo interesante allí es que esos jefes visigodos van a pactar con el Imperio Romano, y ello los llevó a penetrar en la península ibérica como aliados de Roma, con el objetivo de combatir a los otros pueblos, que llamamos bárbaros, que se habían asentado en la península, particularmente a los vándalos, a los suevos y a los alanos. Por lo tanto, técnicamente, los visigodos no conquistaron la península ibérica, sino que penetraron en ella como aliados de Roma. En el año 476, cuando fue depuesto el último emperador romano, ¿no?, por los bárbaros, como ustedes bien saben, las insignias imperiales se enviaron a Bizancio, y ello fue lo que permitió que en Hispania, pero también en otras antiguas provincias del imperio, esos jefes germánicos asumieran para fines prácticos todas las riendas del poder. En el caso particular de la península, lo que ocurrió es que había una enorme división entre esa población hispano-romana que practicaba el cristianismo en su vertiente católica y la población visigoda que se había convertido al cristianismo, pero en su vertiente arriana. Fue por ello que, como una manera de integrar ambas poblaciones, el rey Recaredo en el año 585 convocó a un concilio importantísimo en el cual él, como monarca, se convirtió al catolicismo, y por supuesto el resto de las élites visigodas. Y allí es realmente cuando podemos hablar de la constitución de un reino visigodo. Pero no se trata naturalmente de la fundación de España. Sí, era la Hispania romana, que posee una unidad geográfica, una unidad cultural, pero no es la España contemporánea. Andando los siglos, como ustedes bien saben, en el año 711, los musulmanes atravesaron el estrecho de Gibraltar, en el marco de una guerra civil que se llevaba a cabo entre dos grandes ramas de las dinastías gobernantes de los visigodos, y por lo tanto los musulmanes penetraron prácticamente como un tercero en el medio de una discordia, y finalmente fueron los que se beneficiaron al hacerse con el poder.
El problema radica en cómo entendemos esa incursión musulmana sobre la península, si como una invasión o como una conquista. Ustedes saben perfectamente que las palabras no son gratuitas y que todas llevan una intencionalidad. La historiografía española a lo largo de los siglos ha hablado siempre de una invasión como una manera de considerar ilegítimo ese proceso de conquista y como una manera de considerar ilegítima la presencia islámica sobre la península ibérica y como una manera de argumentar que esa presencia islámica en la península ibérica, aunque hubiese durado casi 8 siglos, realmente no había transformado las estructuras profundas de la sociedad hispano-romana. ¿Por qué no se habla de conquista? Porque hablar de conquista musulmana implicaría reconocer, según la vieja tradición romana, el derecho de conquista que tienen todos los pueblos una vez que han conquistado por las armas un territorio y una población. Entonces, imagínense qué interesante si lo proyectamos en el caso de nuestro continente. Los españoles nunca han hablado de la invasión americana, ¿verdad? Para ellos siempre ha sido la conquista del continente americano como una forma de legitimar desde el siglo XVI su dominio y su presencia sobre el continente americano. Por eso los pueblos amerindios en los últimos años sí que han utilizado ese término de la invasión española. Pero claro, estamos así en un juego de palabras que obedece realmente a una concepción histórica y a una utilización del pasado. ¿Qué sabemos en última instancia que ocurrió en ese siglo VIII peninsular? Que efectivamente unos capitanes musulmanes recién convertidos al Islam del norte de África, del Magreb, atravesaron el estrecho de Gibraltar, participaron en el marco de esta guerra civil, en la famosa batalla de Guadalete, y la desaparición del último soberano visigodo, que era el rey Rodrigo, facilitó que estos musulmanes pudieran penetrar en el territorio peninsular y a través de una serie de pactos con las élites senatoriales romanas pudieran hacerse con ese control militar. Pero el pacto no solo explica, no solo el pacto con esas élites explica el triunfo, sino que también, como ustedes bien saben, en el mundo antiguo, la inmensa mayoría de la población tenía una condición y estaba pues viviendo una vida realmente muy dura. Por lo tanto, esa invasión islámica permitió, o esa conquista islámica permitió que aquella población campesina que se convirtiera al Islam adquiría automáticamente la condición de libertad, por cuanto ningún musulmán puede ser esclavo de otro musulmán. Y ese hecho de naturaleza religiosa es el que también explica que muy rápidamente esas poblaciones campesinas se convirtieran al Islam. De tal suerte que ha sido demostrado por autores, se los escribo por aquí si a alguno le interesa, como Eduardo Manzano, que el proceso de arabización y de islamización de la península fue realmente muy rápido y prácticamente para el siglo IX, es decir, en torno al año 800, un siglo después de la conquista islámica, prácticamente toda la población se había convertido al Islam, penetrando con el Islam esa cultura árabe. Por supuesto, quedaban algunos reductos cristianos en las principales ciudades, en Córdoba, en Sevilla, ¿no? Así, en esas viejas ciudades mediterráneas de tradición romana, obviamente hubo grupos cristianos, pero eran minoritarios. La tradición dice que los cristianos, queriendo huir de esa invasión islámica, se refugiaron en el norte peninsular y que allí iniciaron la reconquista. A través de la relectura de las fuentes y por supuesto de los trabajos arqueológicos se ha podido establecer con un poquito más de detenimiento qué fue lo que pasó. Y no tanto con las fuentes cristianas, porque realmente las fuentes más tempranas no son contemporáneas a los hechos, sino son las crónicas del periodo de Alfonso III. Se lo pongo aquí, Alfonso III, un rey que gobernó prácticamente en el último tercio del siglo noveno, es decir, en torno al año 890. Y entonces, claro, imagínense, habían pasado prácticamente 200 años desde que había ocurrido esa batalla de Covadonga.
Es como si nosotros contáramos precisamente en 1821, sin ninguna otra fuente ni crónica, qué es lo que había pasado, perdón, en 2021 o 2020, qué es lo que había pasado en los procesos de nuestra independencia, ¿no? A través de tradiciones orales y demás. Por lo tanto, pues bueno, ahí tenemos un problema importante de fuentes. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En principio, parecería que este señor Pelayo sí existió. En algún momento se puso en duda su historicidad. Algún autor llegó a plantearlo más bien como un arquetipo de monarca, ¿no? Que serviría como referente, pero los estudiosos han llegado a la conclusión de que sí existió, pero que no sería necesariamente un visigodo, sino que sería un caudillo astur, ¿no? Es decir, uno de esos pueblos asentados en el norte peninsular, medianamente romanizados, que se haría cargo de organizar una resistencia en contra de esas patrullas islámicas que penetraban continuamente hacia el norte, exigiendo el pago de tributos. Por lo tanto, en algún momento Pelayo se rebelaría, diciendo que no iba a pagar esos tributos. Por lo tanto, los musulmanes enviarían alguna patrulla, un pequeño ejército, para someterlo, y en la gruta de Covadonga, en el año 718, sí, está bien escrito, año 718, triunfaría por vez primera en contra de esta patrulla musulmana. Claro, la tradición convirtió a esa batalla en una gran batalla que daría inicio a la reconquista. Aquí nace el problema fundamental. En última instancia, si Pelayo existió, que vamos a darlo por personaje histórico, en última instancia no sería un visigodo, sino que es un señor astur que se arroga para sí mismo la continuidad dinástica. Pero el problema es que realmente el poder se encuentra en la ciudad de Sevilla en un primer momento y luego se trasladará, como todos bien sabemos, a Córdoba, que acaba siendo la capital del Emirato primero y del Califato después. Por lo tanto, una península ibérica dividida en los territorios musulmanes al sur y al norte, esos núcleos de resistencia cristianos, pues realmente no puede ser España. Y si pensamos que Pelayo no era visigodo, sino que era un astur, la pregunta es, ¿lo que hace Pelayo es conquistar o reconquistar esos territorios? Pues desde una perspectiva muy histórica diríamos que lo que hace ni es conquista ni es una reconquista, sino simplemente una resistencia frente a esos avances musulmanes. Habría que esperar, por lo tanto, a la segunda mitad del siglo VIII para que su descendiente, Alfonso I, comience a realizar una serie de incursiones sobre las ciudades islámicas más al norte del río Duero, y con ello intentar desestructurar las posiciones fuertes que habían establecido los musulmanes. Se trata realmente de incursiones que no tienen mayor continuidad porque los propios musulmanes se retraen al sur del río Duero y queda un amplio espacio de frontera, efectivamente, entre el reino astur al norte de la península y los musulmanes al sur de esa península. Y ahí es donde nace realmente la frontera. No en primer lugar como una frontera política, sino ante todo como una frontera territorial, como una frontera de espacios abiertos a la colonización por parte de esos campesinos cristianos. Durante muchos años se mantuvo vigente la teoría de don Claudio Sánchez Albornoz, según el cual esas tierras entre el reino Astur y el río Duero eran tierras desérticas, es decir, que no estaban habitadas y pobladas. Gracias a la arqueología hoy sabemos que sí había poblaciones que evidentemente no habían desaparecido, pero lo que ocurría es que no estaban sometidas al poder de los reyes asturianos y por lo tanto fue una colonia un poco espontánea, un poco libre, que solo con el paso de los tiempos fue tomando forma y fue incorporada por los reyes en ese proceso de constitución de la monarquía asturiana. Por lo tanto, si lo analizamos técnicamente, ni España existe, ni existen los españoles, ni Pelayo es descendiente de los visigodos. Por lo tanto, desde una perspectiva histórica, no puede hablarse de una reconquista. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo y en qué medida esa monarquía asturiana crea todo un proceso, un proyecto de legitimación política
para presentarse a sí misma como descendiente directa de los reyes visigodos. Y es por ello que hay que volver a ese monarca Alfonso III, que mandó componer el ciclo cronístico que conocemos como las crónicas asturianas, en las cuales por vez primera se manifiesta de manera coherente un proyecto de legitimación política, según el cual Alfonso III es descendiente directo de don Pelayo, de ese primer rey victorioso. Y esas crónicas hacen a Pelayo un visigodo, lo convierten en visigodo, le nombran espatario del rey Rodrigo, pongo la palabra, cargo honorífico de los reyes visigodos, dado que era el encargado de portar la espada del rey, ¿no? Esa espada ceremonial. La espada, como ustedes bien saben, es el símbolo de la justicia, el símbolo de la realeza. Y entonces, claro, aunque don Pelayo no es un monarca, está vinculado, según esta tradición, a la familia de los reyes visigodos, ha detentado, o en todo caso, sostenido la autoridad y por lo tanto, al refugiarse en las montañas asturianas, permite hacer un vínculo entre el pasado visigodo y ese presente asturiano. Y por lo tanto, según las crónicas asturianas, el objetivo de los reyes de Asturias es restaurar, y por eso a mí me parece que la palabra es preciosa, restaurar ese viejo orden visigodo. Y lo dice la crónica textualmente, tanto en la iglesia como en el palacio. ¿Y qué significa restaurar el orden visigodo? En primer lugar, restaurar evidentemente la capital, que fue la ciudad de Toledo, que en esos momentos se encuentra todavía bajo dominio islámico. Segundo, restaurar la organización eclesiástica de la vieja Hispania visigoda, es decir, restaurar los obispados y por lo tanto reinstaurar la autoridad de los obispos. Tercero, restaurar la libertad del pueblo cristiano, que según las crónicas había sido sometido al yugo islámico. Y cuarto, por supuesto, restaurar la soberanía de los reyes cristianos sobre la totalidad del territorio peninsular. Y es por ello que desde mi perspectiva, el término que deberíamos utilizar para hacer referencia a estos procesos y proyectos políticos no es el de reconquista, sino el de restauración, porque es el término histórico que se encuentra, ese sí, en la documentación, tanto en las crónicas, lo diría mejor, en las fuentes, tanto en las crónicas como en la documentación que conservamos en los archivos catedralicios, por ejemplo, y en los archivos nacionales, porque es un amplio proyecto y por lo tanto la conquista de las tierras sobre el Islam sería solamente la primera fase de ese proyecto muchísimo más amplio que significaría la restauración. Es por ello que en la ciudad de Oviedo se constituyó la sede del poder regio, se fundó la catedral, se fundó el primer palacio, ¿no?, de esa España restaurada, y una vez que los reyes asturianos han salido, ¿no?, del ámbito montañés, pues ahora sí pueden expandirse sobre esos espacios que habían quedado desiertos a través de un proceso de colonización. Obviamente la conquista de la ciudad de León en la primera mitad del siglo X haría que ese pequeño reino de ahora se convierta en una entidad más amplia, que es el reino astur-leonés. Pero evidentemente el avance de las fronteras de ese reino leonés llevaría a los cristianos a enfrentarse naturalmente con el califato de Córdoba. Ustedes saben que fue en el año 929 cuando el califa, vamos a ponerle en Abderramán III, fundó el califato de Córdoba. Y claro, en ese momento el califato era evidentemente la entidad geopolítica más potente, más poderosa de la península ibérica, pero el reino leonés logra resistir. De tal suerte que
en el último tercio de ese siglo X, uno de los visires, por su nombre cristiano, Ansor, llevó a cabo una serie de campañas militares para desestructurar la línea defensiva de ciudades que habían establecido los reyes leoneses a lo largo de todo el río Duero, desde Santiago de Compostela hasta prácticamente la ciudad de Zamora, pasando obviamente por Valladolid, por Salamanca, ¿no? Se ha constituido una línea defensiva. Entonces, claro, ahí es donde realmente la guerra entre cristianos y musulmanes comienza a tener cada vez unos tintes más beligerantes. No digo que no haya habido algunos encuentros en el siglo VIII o en el siglo IX, pero es realmente en el siglo X, con la expansión del reino leonés y la pujanza del califato cordobés, cuando esa guerra entre musulmanes y cristianos comienza a tener una mayor potencia. En el año 1033, vamos a dar un salto de siglo, en el año 1033, ese califato de Córdoba se fragmenta en múltiples reinos como consecuencia de las luchas internas entre las distintas ramas de la dinastía. Y eso generó lo que conocemos en la historia peninsular como reinos de taifas, pequeñas entidades territoriales que ya no tienen la potencia que tenían cuando estaban bajo esa unidad califal. La división interna andalusí, combinada con un crecimiento económico y demográfico del reino leonés, fue lo que permitió el gran avance de los cristianos hacia el sur. Y la fecha clave, que es la única que yo creo que hay que aprenderse de toda esta historia, es la del año 1085, cuando el rey de León, Alfonso VI, sitió la ciudad de Toledo y tras un largo asedio finalmente la rindió por hambre. La ciudad de Toledo se encuentra en el centro de la península ibérica, era la antigua capital del reino visigodo y era además la sede primada de las Españas, es decir, de todos los obispados. El obispado toledano era el más importante, ¿no? Porque había sido la corte de los reyes visigodos. De tal suerte que cuando se conquistó la ciudad de Toledo, ese proyecto de restauración política llegaba prácticamente a su culmen en la Alta Edad Media. Pero fíjense qué interesante, la fecha 1085 es anterior solo a 10 años al inicio de las cruzadas. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó a esa primer cruzada que acabó conquistando Jerusalén en el año 1099 y constituyendo el reino de Jerusalén en el año 1100. Pues ahí fue cuando realmente esos conflictos entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes se torna interesante, porque los musulmanes de la península ibérica llamaron en su auxilio a los musulmanes del norte de África que penetraron con una idea de guerra santa y de recuperar, ahí sí, para el Islam, las tierras que habían perdido. Afortunadamente para los cristianos lograron resistir esos primeros ataques musulmanes y se estableció una línea de frontera a la vez geográfica y militar y política, por supuesto, en la ciudad de Toledo, utilizando el río Tajo como esa frontera física que separaba ambos reinos. Y por lo tanto, es allí cuando aparece realmente perfilada ya en toda su extensión la noción de frontera. Una frontera física, por supuesto, dada por el río, una frontera geográfica, una frontera política, evidentemente, pero que es al mismo tiempo una frontera lingüística, porque de un lado se habla latín y del otro lado se habla árabe, que es al mismo tiempo una frontera religiosa, porque de un lado son cristianos y del otro musulmanes, y que en última instancia es una frontera cultural, porque tanto el cristianismo como el islam definen las formas de vida, el cómputo del tiempo,
bueno, podemos dedicarle una conferencia solo a eso. Pero entonces vean cómo esa línea que se establece a la mitad de la península ibérica se convierte realmente en una frontera. Pero no debemos pensar esa frontera en los términos contemporáneos, es decir, una línea limítrofe que divide un estado de otro. Habría que pensarlas más bien como espacios, como franjas abiertas, a través de las cuales hay circulación. Circulación pacífica, por supuesto, a partir de los intercambios comerciales, el paso de gentes, pero también circulación violenta, a partir de los saqueos, del robo de ganados, del incendio de villas, del robo de personas, de la violación, obviamente, de mujeres de uno y otro bando y de la toma de cautivos. Por lo tanto, esas realidades fronterizas a partir del siglo XI se convierten en realidades muy beligerantes. Incluso Alfonso X ya 2 siglos después, en el siglo XIII, cuando define la frontera como una tierra de natura caliente. Esas son unas palabras preciosas que usa el rey. Una frontera de natura caliente, haciendo referencia efectivamente a esta conflictividad. Ahora bien, lo que resulta interesante es que esa ciudad de Toledo es tan solo uno de los polos en los que se lleva a cabo la lucha entre cristiandad e islam. Porque una vez que ha sido conquistado Jerusalén por los cristianos, Jerusalén se convierte en el otro polo al oriente del Mediterráneo donde se lleva a cabo esa lucha entre islam y cristiandad. Y por lo tanto, Jerusalén, por un lado, y Toledo, por el otro, se convierten en las vanguardias de un conflicto cultural mucho más amplio que es alimentado desde la retaguardia cristiana y desde la retaguardia islámica. La retaguardia cristiana se encuentra, por supuesto, en Roma, se encuentra en París, se encuentra en Cluny, porque en Roma, en la Abadía de Cluny, en la Universidad de París, se generan evidentemente todos esos discursos que sustentan la lucha religiosa en contra del Islam. Y lo mismo ocurre, por supuesto, en el Cairo, Bagdad, ¿no? Donde sus sabios, donde sus alfaquíes están alimentando esa guerra contra el Islam. De tal suerte que en ambos lugares, Jerusalén y Toledo, esa lucha que es militar se convierte también en una lucha ideológica. Y será en ese momento cuando sea más encarnizada la lucha de frontera, porque los dos territorios, los dos polos de ese conflicto tienen más o menos las mismas fuerzas. Hay que esperar hasta la primera mitad del siglo XIII para que el monarca Fernando III, habiendo unido en su persona a los reinos de Castilla y León, cuente con la fuerza suficiente para llevar a cabo un proceso de expansión territorial sobre las tierras andalusíes. Y ello se va a combinar con una serie de rebeliones al interior de Al-Ándalus, de los andalusíes, en contra de esos africanos que han venido a apoyar la resistencia en contra de los cristianos. Así que lo digo de otra manera, aprovechando las rebeliones internas de los musulmanes andalusíes en contra de los musulmanes africanos que gobiernan sobre Al-Ándalus, el monarca castellano Alfonso III logra avanzar hacia el sur. Y las conquistas más importantes son las de Córdoba en 1236, Jaén en 1246, 10 años después, y por supuesto la ciudad de Sevilla en 1248. La entrega de Sevilla se hizo en buena medida con la ayuda del rey de Granada Muhammad I al-Nasser. Y como consecuencia de ese apoyo brindado por Muhammad al-Nasser, Fernando III le otorga el reino de Granada. De tal manera que se establece allí ese reino que va a durar desde 1248 hasta 1492.
Granada nació como un reino vasallo del reino de Castilla, pero ello no significó la desaparición de una frontera muy bien marcada entre el reino de Castilla y el reino de Granada. Entonces, como ven, las fronteras de la cristiandad en la península han ido avanzando. Primero en el río Duero a través de la colonización, luego en el año 1085 hacia el centro con la conquista de Toledo. En la primera mitad del siglo XIII hacia el sur conquistando Córdoba, Jaén y Sevilla, y llega hasta Granada. El hijo de de Fernando III, que es el monarca Alfonso X, conquistará el reino de Málaga en torno a 1267, de tal suerte que los cristianos han penetrado hasta el sur del Mediterráneo, ¿no? Y ahí inicia una nueva fase de la guerra, porque claro, llegar al Mediterráneo significa llegar hasta el espacio marítimo por excelencia, que obviamente los musulmanes no quieren dejar. Y fue por ello que a partir del año 1300 redondeando y hasta 1350 redondeando también, se lleva a cabo esa famosa batalla del Estrecho. Es decir, una guerra anfibia, dado que es marítima pero también terrestre, por el control del Estrecho de Gibraltar. Lo interesante de esta batalla no solo es que es una batalla anfibia donde realmente la potencia de las armadas cristianas se va demostrando, sino que ya no es solo una guerra castellana. En esa guerra van a participar los portugueses, los catalanes y diversas repúblicas italianas a las cuales les interesa también seguir participando de ese comercio internacional. Y por lo tanto, la guerra va a ser cruenta, se van a dedicar muchísimos recursos a mantener esas flotas y esas armadas, pero una vez que triunfen los cristianos, ello dará la pauta para la exploración del Atlántico por parte de los cristianos. Entonces es muy interesante remarcar que, por ejemplo, los primeros viajes que acaban redescubriendo las Islas Canarias son de finales del siglo XIV, es decir, de la segunda mitad del siglo XIV, porque en última instancia el interés de esos reinos cristianos es llegar a las fuentes de abastecimiento del oro en el África subsahariana y evidentemente hacer el comercio de esclavos, saltándose o librando a esos comerciantes que viven en el norte de África. Da suerte que imagínense qué interesante es comprender ese proceso de reconocimiento de América y la colonización antillana, por ejemplo, como una fase más de ese proceso de expansión atlántica que arranca a principios del siglo XIV. A partir de la conquista de la ciudad de Sevilla, el establecimiento del reino de Granada, se genera una tregua muy continuada entre el reino de Granada y el reino de Castilla. Hemos dicho en buena medida porque el reino de Granada nació como un reino vasallo de Castilla, pero también porque el reino castellano había agotado sus recursos demográficos y económicos y ya no podía llevar esa lucha militar adelante. Por lo tanto, hay que esperar realmente a principios del siglo XV para que el reino de Castilla intente conquistar ese reino de Granada, y fue en el año 1410 Fernando Infante de Castilla, vamos a llamar como se conocía, el de Antequera, haga una primera incursión sobre el reino de Granada, que fue la conquista de Antequera. Sin embargo, la muerte del rey aragonés, ahora hablaremos un poquito de Aragón también para no olvidarlo, la muerte del rey aragonés Martín V, el humano, en 1412, pues hizo que Fernando de Antequera se presentara como candidato a ocupar el reino de Aragón y Fernando finalmente fue nombrado rey de Aragón. Su nieto sería el que conocen todos ustedes, que es Fernando el Católico. Y desde 1410 hasta prácticamente 1482 no volvió a haber una incursión militar importante
en contra del reino de Granada. Sí que hubo numerosas escaramuzas protagonizadas por los señores de la frontera castellana que penetraban en territorio granadino, o al revés, señores de la frontera granadina que penetraban en territorio castellano, pues eso, continuando el robo de ganados y demás. Por lo tanto, hay que esperar hasta 1482 para asistir a ese último esfuerzo bélico. Y ahí fue muy tonto el inicio, ¿no? Porque el emir de Granada conquistó en enero de 1482 la ciudad cristiana de Zara, ¿no? Al oriente del reino granadino. El emir atravesaba una crisis política interna y como una forma de solucionar esa crisis y mostrar y afirmar su autoridad y poder, se fue a conquistar la ciudad de Zara. Los cristianos resistieron, pidieron auxilio al rey y el rey efectivamente encabezó sus tropas. El contrapunto fue la conquista de la ciudad de Alhama en febrero del mismo año. La ciudad de Alhama estaba muy cerquita de la ciudad de Granada, que era la capital del reino nazarí. Entonces, imagínense lo que significaba que los cristianos penetraran prácticamente en el corazón del reino de Granada. Obviamente los musulmanes fueron a acercar a Alhama, también los cristianos que se habían posicionado pidieron apoyo a la corona y ahí Fernando que se desplazó con sus huestes. Y ello va a significar, por supuesto, un cambio radical en la concepción de la guerra, porque dejó de ser una guerra de frontera para convertirse en lo que podríamos llamar, con los términos de hoy, una guerra de Estado. Es decir, una guerra ahora protagonizada, pero sobre todo dirigida por los monarcas, por Isabel y Fernando, que se han puesto como meta conquistar ese territorio granadino para extender, ahora sí, por fin, la totalidad de la soberanía de los reinos cristianos sobre el territorio peninsular. La guerra fue una guerra muy larga, terminó en 1492, no la podemos contar, imagínense, podemos dedicarle también una conferencia a la guerra de Granada, pero sí que hay que subrayar al menos tres cosas. La primera, que con el objetivo de crear un ejército poderoso, los reyes van a poner en marcha una serie de mecanismos de administración y fiscalización que se van a traducir realmente en el fortalecimiento de la monarquía. Que imagínense lo que significa abastecer un ejército tan grande, financiar la construcción de esos cañones. En el sitio de Málaga, ya en 1487, los reyes van a disponer de 200 cañones que a lo largo de 2 meses van a bombardear las murallas de la ciudad. Hay que darle de comer a ese ejército y por lo tanto hay que comprar los granos para darle de comer a ese ejército y hay que tener dinero para comprar los granos. Es decir, la guerra se va a convertir en un catalizador de los mecanismos de administración y gobernanza. Segundo elemento que genera la guerra de Granada, una revolución militar. Primero, con la enorme presencia de la artillería y las armas de fuego, que se conocían evidentemente ya desde el siglo XIV en el marco de la Guerra de los 100 años, pero aquí van a tener un papel fundamental. Y segundo, porque esas huestes nobiliarias de corte medieval se acaban transformando en auténticos ejércitos modernos, divididos en cuerpos especializados, caballería, ballesteros, escopeteros, infantería y tropas auxiliares. Y claro, es a partir de esa experiencia que los reyes van a poder conquistar primero el reino de Nápoles y luego organizar los ejércitos en América. Y tercero, van a poner en marcha una política de negociación, de pacto y de sobornos que van a acabar en buena medida con las resistencias de las élites locales y de los altos funcionarios. Al rey de Granada, Muhammad II, mejor conocido como Boabdil, se le ofrece, por ejemplo, el paso franco a África, pagado por los reyes con toda su corte. Bueno, usted deje de ser rey de Granada, pero lo enviamos a Marruecos, nosotros le pagamos el viaje en primera clase, ¿no? Y con el resto de autoridades se les van haciendo, pues obviamente, una serie de concesiones. Entonces, el pacto, la negociación, el consenso, el soborno, se convierten también en armas muy eficaces
que van a formar parte de la cultura política castellana y que van a permitir, en el caso concreto de Mesoamérica, por ejemplo, la negociación con los distintos grupos indígenas que salían con Cortés y que luego van a sitiar la ciudad de Tenochtitlan. Tengo un segundín que casi termino y vuelvo ahora a la pregunta que nos hace Catalina. Lo interesante es que al término de la Guerra de Granada, en 1492, de manera prácticamente paralela, los reyes lanzan ahora sí una campaña de conquista sobre las Islas Canarias. Esas islas que han reconocido a finales del siglo XIV, las reclama el rey castellano, la reina en este caso bajo su soberanía, la reina Isabel, y se realiza entre 1492 y 1494 la conquista del archipiélago canario, al mismo tiempo que los reyes han patrocinado el viaje colombino hacia el Asia. De tal suerte, y con eso quisiera ir redondeando esta parte castellana, que no debemos pensar el descubrimiento de América como una línea, ¿no? Se conquista Granada, luego las Antillas y luego se descubre América, ¿no? Hay que pensarlo más bien como una unidad temporal, es decir, todo pasa al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que Colón llega a las Antillas, al mismo tiempo se está acabando la conquista de las Islas Canarias, que luego sí efectivamente van a servir como puente entre Europa y América. Y no han acabado de asentar los reyes su poder en Canarias y de armar toda la administración cuando han enviado ya a Nicolás de Obando a la Española en 1500 para hacer la presencia regia. Ustedes imagínense, Isabel muere en 1504 y por lo tanto le tuvo 12 años para realizar órdenes y leyes y ordenanzas para el gobierno de las Indias, que es un periodo que además está muy poquito estudiado. Por eso, como les decía hace rato, me parece que entender el proceso de conquista y colonización de América como una fase más de ese proceso de expansión de las fronteras castellanas lo hace mucho más explicable y más entendible. Corto aquí para dedicarle luego un poquito al reino de Aragón, que le tenemos un poco abandonado, pero antes quisiera leer la pregunta de Catalina que nos hace. ¿En qué momento específico se frena el avance musulmán y deja de ser un problema para la corona española? Y en tal momento se extirpan de forma definitiva las rebeliones musulmanas o siguen surgiendo estos conflictos, pero de una forma no tan significativa. Bueno, tendríamos que decir, si recapitulamos un poquito, que la conquista islámica de la península tuvo lugar a principios del siglo VIII, es decir, en el año 711. Las conquistas de la península se van a prolongar prácticamente hasta el año 750 y todavía en el año 780 esos musulmanes lograron penetrar en el reino de las Galias. Es decir, llegó una presencia musulmana pues, en todo el sur de Francia. Y fue precisamente la batalla de Poitiers en el año 732 la que detuvo de forma definitiva el avance musulmán sobre Europa. La idea era saquear el monasterio catedral de San Martín de Tours, que es un santuario de peregrinación muy importante y muy rico. Y por lo tanto, allí el jefe de las huestes francas, que se llamaba Carlos, seguramente lo han escuchado, el que salió en defensa de ese santuario, cortando el paso de los musulmanes hacia Tours y, bueno, evidentemente hacia París. Pero claro, los musulmanes van a penetrar en todo el sur de Francia y realmente fue solo, por eso quería hablar de Aragón, la conquista de Barcelona en el año 801 por Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, la que detenga los avances hacia Francia. Pero es verdad que andando los siglos, como hemos dicho, en el siglo XI penetraron los almorávides y luego los almohades, que eran personas provenientes del norte de África,
imbuidos de una mentalidad de guerra santa, que van a intentar recuperar esos santos lugares. Perdón, esos lugares que habían sido conquistados. Y la conquista de Sevilla en 1248, como hemos dicho, efectivamente va a significar un avance hacia el sur. Por eso no significó que los musulmanes dejaran de atacar a las naves cristianas en el Mediterráneo. Y es por ello que la batalla del Estrecho dura prácticamente medio siglo, porque la potencia naval islámica es muy importante. En el siglo XV, las incursiones musulmanas se realizan básicamente a través de trabajos de piratería, ¿no? Atacando a las flotas castellanas, portuguesas, italianas que circulan por ese cuadrante del Mediterráneo. Pero si lo piensas bien, Catalina, en el año 1473, los turcos, que también son musulmanes, han conquistado la ciudad de Constantinopla. Y por lo tanto, pues ese avance continúa y continúa, ahora por otro flanco, hasta que finalmente Carlos I detiene a los otomanos a las puertas de Viena. Entonces, claro, la amenaza otomana, pues ha sido, o musulmana, ha sido constante para Europa, y realmente hasta que las flotas cristianas no derrotan a los otomanos en la batalla de Lepanto, ya en la segunda mitad del siglo XVI, las fronteras cristianas se han visto amenazadas por los musulmanes. Tenías otra preguntita, a ver si puedo volver. El avance musulmán deja de ser un problema para la corona española. Bueno, las rebeliones musulmanas van a continuar a lo largo de todo el siglo XVI, porque tú imagínate que esas poblaciones del Reino de Granada que habían sido conquistadas a finales del XV, pues evidentemente no están contentas con la situación, y a lo largo del siglo XVI hay una serie de rebeliones, particularmente en la zona montañosa del Reino de Granada. Fue por ello que el monarca Felipe III, en 1600, no me acuerdo ahora mismo si fue en 1610 o en 1612 o en el 16, no me acuerdo, pero en todo caso vamos a dejarlo ahí, en 1610, decretó la expulsión de los moriscos, es decir, de aquellos musulmanes que se habían convertido por la fuerza como consecuencia de la conquista del Reino de Granada y que permanecían en sus lugares de origen. Entonces, claro, como el rey no quiere esa presencia islámica y no quiere rebeliones, les expulsa y tienen que emigrar al norte de África. No sé si con eso, Catalina, te contesto. Nos quedan 13 minutos. Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces, no nos metamos con Cataluña. Me parece que ha bastante bien explicado lo de Castilla y abrimos ese espacio para sus preguntas, chicas, chicos. Adelante, por favor. Gracias a ti, Cata, por la pregunta. Adelante, mis estimados estudiantes. Hay dos grupos acá. Te cuento, Martín, que tenemos un trabajo final de fuentes. Y hay dos grupos que van a trabajar con cultura material. La señorita Quirós sobre la Catedral de Santiago de Compostela. Yo creo que es muy adecuado que se realicen un par de preguntas. Y también Gonzalo Quinteros con Diego Poblete, que van a trabajar justamente cultura material a partir de las últimas investigaciones que se han realizado sobre los yacimientos arqueológicos de Navas de Tolosa. Así que vienen más que al grano la visita del profesor. Tenemos que aprovechar esta instancia para que le podamos hacer cualquier tipo de pregunta. Ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Parece que... A ver. Pueden hablar, chicos, ¿ah? No necesariamente... Diego Poblete. Diego, por favor. Sí, me hace mucho ruido el tema del concepto de reconquista, profesor. ¿Cómo abordamos el concepto de reconquista cuando las fuentes arqueológicas nos dicen que hay un ir y venir de costumbres o de lineamientos que durante toda la historia de esta reconquista, llamada reconquista, se ven, sin ir más lejos, por ejemplo, los hallazgos de campos de batallas como las puntas de flecha,
nos reflejan que ciertas flechas de algún periodo tenían la diferencia entre flechas musulmanas y flechas españolas o cristianas. Y llega algún momento, ya para la batalla de las Navas de Tolosa, donde las flechas son indistinguibles porque al conocerse las estrategias se mezclan, se combinan y varían en un tipo de herrería distinto. ¿Cómo tomamos ese concepto y lo llevamos a que tal vez no fue una reconquista, sino que es propio de una guerra casi muy ligada a la modernidad? Claro. Voy a anotar la fecha de la batalla de esa, perdón, la fecha de la batalla de las Navas de Tolosa, por si alguno auditores no está tan familiarizado. Fue una batalla que protagonizó el rey castellano-leonés Alfonso VIII, encabezando una coalición cristiana de la que formaban parte el rey de Aragón, el rey de Navarra, el arzobispo de Toledo y mucha más gente en contra de los musulmanes, y fue realmente la primer gran batalla del siglo XIII que abrió las puertas de Andalucía. Efectivamente, Diego, ese es el gran problema del concepto de reconquista. No hubo reconquista en la Edad Media peninsular. Lo que hubo fue pues, una guerra de frontera y eso sí, una expansión de las fronteras de los reinos cristianos. Por lo tanto, desde mi perspectiva, si utilizamos el término reconquista, sería simplemente como una categoría historiográfica que nos permite analizar ese pasado medieval peninsular. Porque otra de las cosas que me parece que tiene que quedar claro es que España no existía en la Edad Media. Era un conjunto de reinos asentados sobre la península ibérica, pero que no eran España y que pudieron haber llevado otro derrotero distinto del que lo conocemos hoy en día. Sí es verdad, eso sí, y eso me parece que Diego llevas toda la razón, en que hay una serie de intercambios, por eso hemos hablado que esa frontera es abierta, esa frontera es porosa, y hay intercambios, unos muy violentos a través de la actividad militar, pero otros también pacíficos. Y entre los intercambios pacíficos, además del comercio, está el intercambio de modas, de vestido, de seres domésticos y obviamente de tecnología, de tal suerte que es una tecnología compartida, esa tecnología militar, y efectivamente en los últimos años se han excavado los muros bueno, del castillo y en el Arcos también, y se han podido encontrar bueno, restos óseos, monedas, sandalias, lanzas, puntas de flecha, espadas, es decir, hay todo un vestigio material de la batalla. Por lo tanto, lo que creo que tendríamos que concebir es que no, es una guerra, obviamente, entre dos, ¿cómo llamar? Dos entidades geopolíticas, entre dos culturas, pero eso no significa que no hay una serie de contactos que permiten utilizar lo mejor que tiene el otro. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que la relación entre México y Estados Unidos es una relación harto compleja porque nos han invadido 3 veces. Por eso no significa que la gente en México no vaya a McDonald's a comer hamburguesas o no se ponga una gorra de algún club de fútbol americano o de un club de béisbol. Odiamos a los gringos, unos sí, otros no, unos los han sufrido, otros no, pero al final algunos se come una hamburguesa con mucho gusto un viernes por la noche, porque es parte de ese intercambio cultural normal entre sociedades que están en contacto permanente. Por eso, Diego, hay que usar la reconquista solo como una categoría historiográfica, ¿no? Asumiendo que es eso, una categoría construida en el siglo XIX. No sé si con eso vamos eliminando los problemas de la categoría. Sí, 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 totalmente, absolutamente. profesor. Muchas gracias. No, ¿No, Diego? Ahora, hablando de vestigios o de herramientas que demuestran una continuidad, estaba pensando en se han encontrado vastos trozos de cerámica, hablando de Ciudad Real, de Alarcos, eh, y eso demuestra que de cierta forma el Islam estuvo asentado ahí bastante tiempo, porque uno no desarrolla cerámica de alta manufactura cuando lo más preocupante es mantener a un ejército. Claro, no, es que ese es el gran problema también con el uso de la reconquista, seguir pensando que el dominio islámico es ilegítimo y que fue solo un paréntesis en la historia de España. No, el dominio islámico son 800 años, que es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuánto lleva nuestros países de vida independiente?
apenas 200 años y todo lo que hemos hecho en 200 años. Imagínense lo que hizo el Islam en 800 años sobre la península. Entonces no es un paréntesis en esa historia de la España de hoy. Es una realidad histórica firmemente asentada que genera pues toda una cultura material, una cultura literaria, una cultura artística, arquitectónica, formas de vida, ¿no? Formas de actividades económicas y productivas. Así que esa sería la invitación, ¿no? Realmente a asumir que el dominio islámico de la península es un dominio real y prolongado en el tiempo que sí transformó las estructuras peninsulares. Ahí tenemos una pregunta, Martín, por el chat. Sí, Yo. a ver que la leo. ¿Por qué los cristianos intentan borrar, expulsar y reestructurar los indicios árabes? En el territorio fue amplia la construcción. Bueno, pues en buena medida por esa construcción de legitimación, tanto en la Edad Media como en época contemporánea. Quizás el caso más evidente es el de la mezquita de Córdoba, donde muy rápidamente los cristianos la convirtieron, como bien saben, en catedral y luego le hicieron todas las adecuaciones para que ya no pareciera una mezquita, sino efectivamente pues una iglesia cristiana. Pero lo mismo ocurrió con la Catedral de Toledo y otros templos musulmanes que luego fueron reconvertidos. Allí quizás opera un mecanismo cultural muy antiguo en las sociedades humanas y muy complejo, que es el cambio de signo, ¿no? De esos edificios para ponerlos a servicio de la nueva religión como un signo de dominio. Ustedes saben, por ejemplo, que una de las cosas que el Islam no reconoce es la virginidad de María, ¿no? Que considera a Jesús no como un Dios, sino como un profeta más. Bueno, pues entonces los cristianos a toda mezquita que conquistan le ponen Santa María de algo, ¿no? Con la idea de reafirmar ese poder cristiano y el error del Islam. Ahora, lo interesante es cómo la España contemporánea pues ha tenido que asimilar ese pasado musulmán y cómo esa España contemporánea ha tenido que reivindicar también ese patrimonio histórico andalusí. Ustedes si quieren visitar la Alhambra de Granada, hoy tendrán que pagar 12 eurazos, que es muchísimo, para poder entrar. Entonces, pero estuvo abandonada prácticamente todo el siglo XIX. De ahí que, bueno, algunos historiadores decimonónicos que efectivamente se maravillaban frente a esa arquitectura islámica decía que en el fondo la habían hecho alarifes españoles, ¿no? Bueno, pues son interpretaciones y usos del pasado con intencionalidades políticas muy claras. Claro. Claro. Bien, estamos en la hora. Hay dos personas que están escribiendo, que no sé si alcanzamos por honor al tiempo. El profesor tiene que continuar con sus actividades. Bueno, aquí Gonzalo hizo un comentario, a ver. A ver, ve que llegó la otra. Yo por mí me puedo quedar unos 10 minutitos, no hay ningún problema. Es algo bastante común, pregunta Gonzalo, en estos tiempos, ahora en caso inverso, este es el caso posterior a la catedral de Santa Sofía. Exactamente, bueno, sí, eso fue muy reciente, hace un par de meses, y es exactamente lo mismo, pero como ha dicho Gonzalo, justo al revés, ¿no? La utilización de esos espacios sagrados como una forma de afirmación del poder constituido. Y luego Nazaret nos pregunta qué relevancia o importancia tuvieron la edificación de iglesias cristianas posteriormente que se transformaron en centros de peregrinación dentro del periodo de la Reconquista. Bueno, pues efectivamente es muy importante. Quizás, obviamente, el santuario más importante fue el de Santiago de Compostela. Ustedes saben que es un santuario con una enorme tradición. Hay un librito muy antiguo de un autor francés, tiene 30 años el texto, Jacques Soucheray, fue publicado por la editorial Geriza y creo que se llama así Santiago de Compostela o Santiago en Compostela, que analiza muy bien, por un lado, la tradición, ¿no? Sobre el viaje de Santiago en su barca de piedra y demás, pero luego, con base en la documentación que existe, llega a la conclusión de que efectivamente, si no era Prisciliano, pues era uno de los amigos de Prisciliano que ha sido enterrado
en Compostela y cómo se construye toda una tradición alrededor de ello. Lo que sí es muy importante es que ya desde tiempos de Alfonso II hay una promoción real de ese santuario como una forma de sacralizar el espacio del naciente reino asturiano por oposición al Islam. Y a partir de ese reinado inician las donaciones regias, al punto que ya para el siglo XI Santiago se ha convertido en el gran centro de peregrinación de Occidente. Y junto con Santiago, pues sí, esas mezquitas que son convertidas en iglesias, o bien la fundación de nuevas iglesias que son al mismo tiempo el edificio que articula la parroquia como espacio administrativo. Y por lo general siempre la misma historia, la imagen de una virgen, ¿no?, que con la invasión musulmana había sido escondida y enterrada, y de manera milagrosa, cuando los cristianos recuperan esas tierras, aparece la virgen y entonces se funda un santuario mariano. Entonces, bueno, es parte de un proceso de articulación del territorio y de sacralización del espacio. Mis libros, Benjamín, sí, mis libros les encuentras en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí, como somos universidad pública, prácticamente todas nuestras publicaciones están en la plataforma abierta. Así que si buscas mi nombre, aparece directamente la página del instituto y ahí te metes y, bueno, pues irán apareciendo. Así que, bueno, pues ojalá que les sean útiles y, por supuesto, les dejo aquí mi correo por si en algún momento pudiese yo apoyarlos con alguna cosa, con alguna orientación. Inclusive pasarles el contacto de algún colega español o argentino, es decir, a uno de los colegas que pudiese yo conocer para sus investigaciones, pues con mucho gusto les puedo hacer el contacto. Claro que sí. Bueno, estamos ya en tiempo, el profesor tiene compromisos, tiene que desplazarse desde la casa a la universidad. No sé si hoy es el día o te toca en otro momento, Martín, hacer trabajo testimonial desde la universidad, desde el campus, el hermoso campus Ciudad Universitaria de la UNAM, ya, y nuestros muchachos acá también están entrando en un par de minutitos más a clase. Así que en representación de la carrera, en mi calidad de profesor de la cátedra y en nombre de todos los estudiantes que son personas sumamente participativas, como te pudiste dar cuenta, te queremos dar las más sinceras de las gracias y por habernos acompañado, y les digo a los demás estudiantes que estamos ya en hora que el profesor Martín Ríos Saloma hizo un gran esfuerzo por acompañarnos, porque en Ciudad de México en este momento tenemos 3 horas menos, por tanto el profesor empezó a las 6:30. Imagínense ustedes qué barbaridad. Así que en este sentido, Martín, te mando un gran abrazo de parte de gente que te quiere mucho por acá, y te reiteramos los agradecimientos en nombre de toda la comunidad del curso y obviamente de toda la carrera. No, al contrario, soy yo el que les agradece a ustedes por esta generosa invitación. Martín, Francisco, ha sido realmente un auténtico placer. Chicas, chicos, gracias por escucharme y bueno, que sigamos manteniendo por favor esta comunicación y ojalá pronto podamos hacer la invitación a la inversa. Un gran abrazo, que estén muy bien. Al contrario, gracias a ustedes. Un Hasta abrazo de luego, vuelta muchas y a cuidarnos gracias. mucho todos. Chao, Chao. 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 Hasta luego. Siendo la